Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 7 minutos. Aquí continuamos. La nave del misterio que es capaz de meterse en universos bien distintos. Y vagamos con vosotros para aprender de cada diapositivo de la vida, desde el origen de esta hasta lo más perverso, malévolo en todos los sentidos que puede tener la brujería. ¿Cuál es nuestra siguiente parada? Pues lo anunciábamos antes de esta pausa de las noticias. Hubo un tiempo, como todo en el mundo del misterio hay modas, hay picos, ¿no?, en la estadística de lo popular, y hay historias que se ponen en boga. Hubo un tiempo donde, por ejemplo, los ovnis, la visión de objetos fueron, sin duda alguna, la gallina de los huevos de oro. Para los que hablaban del misterio, interesaba. Después aparecieron incluso los tripulantes de estas naves, si es que son naves. Hay quien habló del tiempo de las abducciones, secuestros supuestamente por seres de otros mundos. Se habló de visitantes de dormitorio, pero hubo una época, sobre todo a partir de 1968, en que el mundo empezó a contagiarse de una especie de histeria, porque se hablaba de casos en los que personas normales y corrientes, en mitad de un camino en la carretera, yendo para un viaje de negocios, volviendo de alguna reunión, o simplemente, como ahora estarán escuchándonos muchos amigos de la rosca, del volante, que viajan por España para que todo funcione, experiencias rarísimas en gente muy sencilla. Una niebla, como bien describía nuestro compañero Javier Sierra, una luminosidad, un tiempo perdido, el kilometraje que no se ajusta a la realidad, el tiempo que parece que se ha estirado, entrar en una especie de neblina y aparecer en otro lugar. A partir del final de los 60, con varios casos muy polémicos, se habló de esos viajes incluso intercontinentales. Auténtica y pura leyenda urbana, no porque no haya realidad, sino porque los casos se convirtieron en vox populi y se fueron deformando y exagerando. Esa gente que, vagando por los desiertos de Lima, de repente había aparecido en algún lugar de España y viceversa. Pero es raro que alguien, con nombres y apellidos, alguien nos describa su propia experiencia, nos describa qué es lo que ocurrió. Esto pasa en Uruguay. Vamos a viajar a Uruguay, que es un país que no es que tenga excesiva cantidad de fenómenos misteriosos. Es el equipo de natación. Algunos de ellos son olímpicos por su país. Transcurren en un viaje hacia Argentina y pasan una serie de cosas increíbles, alucinantes. Tenéis que escucharlo, a él directamente, y vosotros luego opináis. Y aquí ampliamos la información. Un día de 1996, en un Opel Ascona, una larga travesía, un lugar bien conocido, 1000 veces transitado, y empiezan a pasar cosas. Alberto Losar, equipo de Uruguay de natación y socorrismo, vivió el amanecer más extraño de su vida. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Alberto, imagino que inolvidable aquella experiencia. ¿Cómo comienza todo? Pongámonos en situación, casi en el camino con vosotros. Estáis en un campeonato de socorrismo. De natación. Uh-huh. Y veníamos de competir desde Argentina hacia Uruguay, una distancia más o menos de unos entre 800 y 900 kilómetros de distancia. Pues nada, pues estábamos a unos 190 kilómetros de nuestro destino, que es Punta del Este. Uh-huh. Y el próximo poblado, próxima ciudad, se llamaba San José, a 18 kilómetros. Vemos un cartel que decía San José, 18 kilómetros. Pues como veníamos bastante cansados del viaje y tal, decidimos parar en San José, bueno, para ir al baño, tomar un café y bueno, descansar un poco también. Pues vimos el cartel 18 kilómetros, calculamos que podrían ser unos 15 minutos, 10, 15 minutos en llegar, y en eso miro la hora, porque nada, coincidió que me la hora en las 6 y 5 de la mañana, y seguimos circulando. Pues como que se nos fue el tiempo, pasaron 10 minutos, 15, 20, cuando quisimos acordar, habían pasado unos 40 minutos, y en eso empezamos como a ponernos nerviosos porque no llegábamos a San José, y resulta que lo teníamos al lado, aparentemente. Y
Pues nada, pasamos por una capilla que nos llamó tremendamente la atención, una capilla grande, blanca, que bueno, estaba detrás de una alambrada, es algo sin sentido, no tiene sentido. ¿Nunca la habéis visto anteriormente, Alberto, esa capilla? No, inclusive en otras ocasiones, hemos vuelto a pasar por ahí en varias ocasiones y no, es inexistente. Ajá. Blanca y grande, nos quedó a nuestra derecha. Pues nada, continuamos un poco más y después nos pasó algo, a continuación, podría decir 200, 300 metros más adelante, nos cruza un coche en dirección contraria a la nuestra. Un coche idéntico, el mismo coche, el mismo color, y nos saluda un hombre mayor, nos hace como una reverencia con una... Pues nada, pues continuamos un poco más y a continuación 100, 200 metros más, eso fue lo más insólito de todo. Empezaron a aparecer palomas, pero en mi vida, hasta el día de hoy, yo tengo 41 años y eso pasó hace, ahora 20 años más quizás, fue en el 96, ¿cómo decir? Palomas, ahí nos despertamos todos, empezamos a gritar, a discutir, iríamos 8 o 10 kilómetros por hora, pues no podíamos ir más rápido, era imposible, es que no teníamos visibilidad. Las palomas estaban en la calzada, ¿te refieres? ¿En la carretera? No, las palomas volando por encima de nuestro parabrisas, rodeando el coche, todo. ¿Y qué pasa después de las palomas? Pues a unos 500 metros había como una rotonda pequeña, con un desvío, y un cartel que decía, lo que pasa es que tendrían que ver el mapa, tener una noción de distancia. Decía Rivera, 30 kilómetros. Y resulta que de San José a Rivera hay entre 600 y 650 kilómetros, algo imposible. O sea que una distancia de unos 600, 750 kilómetros en ese pequeño impasse al salir de San José. ¿Y qué pensáis en ese instante? Nada, giramos, paramos, nos bajamos del coche, pues empezamos a discutir que estamos perdidos, que te dormiste, que no te dormiste, que nos equivocamos la ruta, que no nos equivocamos, pues un montón de temas en ese momento, pues decidimos, tomamos una decisión, entre todos, subirnos al coche, girar y volver por la misma ruta donde veníamos. Pues hicimos 5 minutos, pues llegamos a San José. Increíble, estábamos ahí. Pero... Miramos el reloj, habían pasado 20 minutos. Y en 20 minutos había habido ese trasbordo, vamos a decirlo así, de una distancia de 600 kilómetros. De fase de tiempo, de fase de distancia, de fase de kilómetros, de fase de todo, pues no, capilla, coche similar, palomas, un montón de acontecimientos que pasaron en cuestión de, según lo que yo calculé, pasó en 15 minutos. Una cosa importante, Alberto, vais 5 jóvenes, me decías, Carlos Escabiano. Canavino, nadador. Es nadador, lo nombré porque él es nadador olímpico. Héctor Rodríguez también. Sí, otro nadador más. Ariel Machado. También otro nadador. Johnny Plata. Nada, él era un acompañante nuestro. Entonces, sois diferentes testigos, todos vivís lo mismo y ¿cómo es el regreso o cómo es el pánico o cómo es la incertidumbre que habláis entre vosotros? Porque si a uno le pasa esto, yo creo que tiene que ser el descuadre y la rotura de esquemas tan grande que no sé cómo se comporta. De San José en adelante, quizás hayamos hablado unos 10 minutos. Y después fue un silencio profundo. Tuvimos como una hora de viaje, prácticamente sin dialogar del tema ni de nada. Llegamos a destino, pues llegamos con nuestra familia, pasó unas semanas, 2 semanas, hasta que en una reunión, un asado de lo típico nuestro, pues salió el tema, a conversarlo otra vez. A ver qué había pasado, a ver si teníamos las ideas claras de lo que había sido, si todos habíamos visto lo mismo, si habíamos sentido lo mismo, y realmente pues fue así. ¿Nunca habéis vuelto a ver la capilla? ¿Habéis acudido al lugar para comprobar los hechos? Yo viajo todos los años para ahí, inclusive es ruta de paso hacia unas termas que están en el norte, en una ciudad de Salto, que era de pasada de Punta del Este, y inclusive he parado en San José, he hablado con la gente, le he preguntado si hay algún sitio de plantíos que pudiera alimentar palomas, que hubiera un montón de palomas allí, y me dicen que no, que por la zona no, sí, alguna paloma se ve, normal, ¿no? Pero no en la cantidad que le nombro yo, ¿no? ¿Y la capilla, Alberto, era un edificio, una iglesia? ¿La recuerdas perfectamente?
Era una capilla, blanca, era alta. A Una un lado de la fachada carretera. bastante alta, ¿eh? A un lado de la carretera, Al junto a la borde de alambrada. carretera, sí, sí. Pero sin acceso, sin entrada, ¿eh? En muchos de estos casos, lo que ha contado el público, en estos supuestos casos de teletransportación o de lo que sea que hay aquí, se ha hablado de luces, de sonidos, Nada. de una niebla, nada. Nada, no. Sí es cierto que el horario eran las 6, alrededor de las 6 de la mañana todo, estábamos en un determinado tiempo, unos 15, 20 minutos estábamos entre que está aclarando, Ujú. pero no, de niebla, ni de ruido, ni de sonido, ni luces raras, no. En todo ese proceso, Alberto, de incertidumbre, cuando veis que estáis en un lugar que es imposible, ¿solo se cruza ese vehículo igual que el vuestro? El único vehículo en la carretera fue ese, idéntico, sin el mismo coche. Era un modelo, ¿recuerdas el modelo del coche? Un Opel Ascona, Idéntico, mismo color, mismo modelo, mismo año, mismo color. y que va hacia vosotros o pasa junto a vosotros y ese hombre que va dentro, anciano, os saluda. O saluda, sí, nos saluda, sí. Nos saluda. ¿Reconocisteis esa cara o...? Sí, la cara la recuerdo. Yo recuerdo la cara, ¿eh? Y era un hombre normal, no. Una persona normal, sí, una boina gris. Sí, una persona normal, totalmente normal. No lo conocíamos realmente. ¿Cómo habéis interpretado este hecho, Alberto, con el paso del tiempo? ¿Qué pudo ocurrir? Pues realmente, pues sinceramente, pues yo soy poco creyente en estos tipos de sucesos, hasta que nos pasó, hasta que en aquel momento. No lo sé, no sé a qué se debe ni qué nos pasó realmente. No te ha vuelto a ocurrir nunca, Alberto, nada. No, nada, respecto a nada. Y Nada. los amigos siempre han mantenido la misma Siempre visión. lo recordamos siempre. El coche, Alberto, ¿el coche tuvo algún tipo de problemas a posteriori, por ejemplo, después de la experiencia o no? En la ruta, o sea, no, que yo he visto que algunos se les apagan, no, ningún tipo de problema. Y a pesar, por ejemplo, en tu caso te llamó la atención lo del coche que venía en dirección contraria, que es idéntico. Pues nosotros los que más nos llamó la atención es que fueron las palomas realmente. En mi vida, hasta el día de hoy, he visto tantas palomas juntas. Impresionante. ¿Se aproximaban al coche de alguna forma o llenaban el...? Golpeaban contra el parabrisas, ¿eh? ¿Golpeaban con el parabrisas? Sí. Golpeaban, llegaban a golpear, pero es que no podíamos ver, teníamos que parar porque no veíamos nada. Pero muchísimas, muchas. Es lo que más nos impactó a nosotros, ¿eh? ¿Y no habéis logrado localizar nunca esa capilla volviendo a hacer la ruta y esa alambrada? Yo he hecho la ruta después del 96 y unas 4 o 5 veces más. Ariel la hizo 2 y los demás compañeros no lo sé. Pero no. Inclusive en 2 de mis viajes lo hice pensando en buscarla, ¿eh? Buscando la capilla, parando en los paradores de la ruta, preguntando por una capilla a pie de ruta. No existe. Pues la verdad es que es una historia impresionante, una historia de las que a veces ocurren en ciertos lugares, en ciertas carreteras, y además a veces los testigos sienten una extraña somnolencia, sienten un extraño sopor, y luego cuando son conscientes pues están en otro lugar, pero un lugar imposible, o sea que es que físicamente el coche ni a 400 kilómetros por hora Imposible. hubiese llegado, ¿no? Imposible. Alberto, muchísimas gracias, de verdad, Escuchar. por revelarnos este secreto que yo sé que es muy difícil de contar y cuando lo has vivido es muy difícil de que sea comprendido por otros, pero te aseguro que nosotros lo comprendemos perfectamente. Un abrazo muy grande. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Alberto Moreno Lemes, Carlos Escanavino, Héctor Rodríguez, Ariel Machado, Johnny Plada, equipo de natación y socorristas de Uruguay, ruta entre Argentina y Uruguay. El titular podría ser 750 kilómetros en apenas 15 minutos. Seguramente este es uno de los casos más extraños que yo he escuchado nunca. Toda la iconografía que les viene encima, en ningún momento se acude a los clásicos del género. No hay luces, no hay niebla, no hay resplandores, no hay sonidos extraños, el coche no se para, no ven nada. Una capilla, una alambrada, la buscan 4 o 5 veces, hacen la ruta de nuevo para comprobarlo. Y eso de las palomas que llegan a rodear el coche golpeando contra el cristal, en fin.
el absurdo elevado al cuadrado, que a veces es el marchamo precisamente de que pudo ser así. Sí, tiene muchos componentes oníricos toda esta explicación que hemos escuchado, ¿no? Porque son elementos absurdos, pero hay uno de ellos que a mí me llama mucho la atención porque se repite sistemáticamente en casi todos los casos de este tipo, que es esa, de repente, ausencia de tráfico en la carretera, esa sensación de vacío, como si de repente el mundo normal hubiera desaparecido y ellos estuvieran atrapados en una campana. La campana de irrealidad del señor Santiago Camacho, ¿no? Exactamente, la campana de irrealidad o la campana de silencio, que se cita en muchísimos casos. Por eso yo le preguntaba a Javier, y es que era, o sea, un solo coche, mismo año, mismo modelo, mismo color. Sí, bueno, por eso te decía lo de los componentes oníricos, es muy llamativo ese detalle. También el de las palomas es muy llamativo y a mí me ha recordado, no sé por qué, mientras lo escuchaba, una experiencia que contaba John Glenn, que fue el primer norteamericano en, digamos, dar una órbita completa alrededor de la Tierra a bordo de la nave Friendship 7, de la Friendship 7, donde él describía a su vuelta a la Tierra que al entrar en la atmósfera, de repente su cabina se vio rodeada de chispas y lo que veía eran como palomitas alrededor de la cabina. Entonces, bueno, me ha recordado de repente esa vieja experiencia, ¿no? Una historia onírica que no es la única, que por supuesto no podemos dar explicación, pero seguro que como tantas otras veces, y hemos tenido elementos últimamente bastante cruciales en este aspecto, ¿no? La rotundidad, el absurdo tan absurdo. 5 deportistas, algunos de ellos olímpicos por parte de Uruguay, con nombres y apellidos que viven esto y que siempre lo recuerdan. Y puedo decir una cosa off the record ahora, con permiso del propio Alberto, que ellos hicieron un pacto de silencio de alguna forma en un momento dado de sus vidas porque nadie les iba a creer. Alberto viene a España, está ahora viviendo en Tenerife, viendo precisamente y escuchando el programa, viendo Cuarto Milenio, dice, con alguno de los casos vio cierto paralelismo y es una persona que se considera escéptica todavía hoy, no le ha pasado nada raro en su vida excepto eso. Y eso es como un corte en la realidad. Yo estoy recordando un caso que a mí me ha dado bastante impacto cuando lo leí siendo muy niño. La punta del iceberg era el libro. J.J. Benítez era la historia de un guardia civil en la zona de Trebujena que describía una historia parecida. Había un dibujo muy gráfico de él en la moto y al final de la carretera, al final del camino, una especie de campana, nunca mejor dicho, luminosa, que le esperaba. En este mundo onírico, donde parece que se mete el testigo, no sabemos por qué, como si uno tomase una desviación de la autopista, pero hacia la irrealidad, ¿no? Y pasa un tiempo en esa irrealidad que no se ve ni de tiempo ni de espacio. Él recuerda, y tú recordarás, Javier, perfectamente, mejor que yo seguramente, que el hombre, imaginaos por un momento, amigos, el hombre va con su moto de motocross en aquel momento, fuera de servicio, y va acelerando, nota que va acelerando, y le empieza a entrar un miedo terrible, porque ve que a lo largo de la carretera, una carretera amplísima, no pasa nadie. Busca casi el contacto visual con otras personas, porque ha visto algo muy raro que parece un platillo volante. Y huye de allí, pero no ve a nadie. Se desvía por caminos que van siendo cada vez más solitarios y tampoco ve a nadie. Y de pronto solo ve un coche que está detenido y unos individuos le preguntan por una carretera, un camino, ¿cómo se va a la Nacional 4? Y él le impresiona mucho, le da mucho miedo, según su testimonio, el rostro de aquel hombre. Claro, puede ser que alguien esté ya tan sugestionado y con tanto miedo que cualquier cosa, en vez de gratificarle y darle calma, le da más miedo. Pero dice que nunca olvidó la cara de aquel hombre a través de la ventanilla. Lo mismo que le ocurría a estos muchachos. Los 5 aterrorizados ven un coche idéntico, el único que se cruza en 700 kilómetros. Hay un caso, porque durante los primeros años 90 yo me impliqué mucho en la investigación de casos de teleportación en España, fue un asunto que me fascinó. Y hay un caso que yo recuerdo que tuvo lugar en el Penedés, en una importante bodega, no puedo decir el nombre, pero en una importante bodega de vinos de allí, de esa comarca catalana, en la que, para acceder a las instalaciones había que pasar por un control de seguridad. Y una de las empleadas había tenido varios episodios extraños de desdoblamiento, había sido vista por gente del pueblo de Villafranca del Penedés cuando ella estaba trabajando dentro de la fábrica. En fin, había cosas extrañas alrededor de esta mujer y aquellos casos se repitieron durante un tiempo. Bueno, pues ocurrió un día que esta mujer que iba a trabajar con su vehículo, en medio de la mañana toma su coche y sale de la fábrica. El guardia de seguridad toma nota de esa salida de ese vehículo, como era su obligación para, completar el registro, y al cabo de 3 horas, más o menos, cuando ya se termina su jornada laboral,
esa mujer vuelve a salir con su mismo coche. Y era la que estaba saliendo en ese momento, era la persona real, la que había salido antes, no se sabe quién era. Me estoy acordando de casos como aquel polémico, claro, nadie puede creer en esto, y lo ponemos como casi anomalías, pero que ahí están. A mí me parece rotundo escuchar a la persona contándolo. Aquel caso de Miguel Herrero, supuestamente abducido, que se encontró con un objeto en las inmediaciones de Madrid, y que él describe que ve a su mismo yo. Yo creo que era Freud, ¿no?, el que decía que no había cosa más terrible que verte a ti mismo que vienes en dirección contraria por la calle, o mirarte al espejo y no verte. Eran las dos imágenes de lo más terrible. Decían, bueno, pues muchos testigos de estos casos absolutamente al límite describen la visión de una especie de clon, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, fíjate, estamos hablando, bueno, de cosas que desafían la lógica de las leyes de la naturaleza, ¿no? Absolutamente. Aquí entramos en ese terreno fascinante donde, bueno, estamos hablando de desdoblamientos, de bilocaciones, de teleportaciones, en fin, un catálogo de nombres acuñados, algunos de ellos, como el caso de teleportación, la palabra teleportación por Charles Fort, un personaje, en fin, que hubiera disfrutado mucho con el programa de hoy, con la lluvia roja y con todas estas cosas que hemos contado. Hubiera hecho una ficha y lo hubiese metido en una caja de zapatos. Exactamente. Miles de lluvias extrañas. Pues fíjate que Charles Fort también le hubiera encantado, murió muchos años antes, escuchar la historia de uno de los grandes escritores, bueno, que nosotros tenemos de cabecera en este programa, que es William Peter Blatty, el autor del Exorcista. Él vivió un caso que lo ha contado en alguna ocasión, de teleportación de un objeto. Y es de esos casos, de esas pequeñas anécdotas, pero que son estremecedoras. Ocurrió cuando enterró a su madre. Cuando muere la madre de William Peter Blatty, él la entierra con una medalla que era muy cara a la madre. Bueno, pues al cabo de 2 meses, esa medalla apareció, no sabe cómo, en el cuello del propio William Peter Blatty. Hay un caso también clásico de teleportación o teletransportación, que es el caso también muy polémico, el de Gerardo Vidal, el doctor argentino que aparece con su mujer en México. Iban hacia una localidad cercana, desde Argentina, iban a un congreso. También les estaban esperando unos familiares que vivían cerca de donde se iba a celebrar ese congreso. Estaba como a 160 kilómetros de Buenos Aires. Y aparecen a 1.600 kilómetros. Aparecen en México, habían pasado 48 horas, los relojes de ambos se habían parado. Ella, cuando vuelve a Argentina, tiene que ser ingresada en una clínica en un estado de shock impresionante porque no sabe qué ha pasado. En México tienen que acudir a la embajada argentina para que les explique qué ha podido suceder. Y lo único que recuerdan es ir por la noche en una carretera, una densa niebla, introducirse en esa niebla y ya no recuerdan absolutamente nada. Este es el caso matriz. Claro, que da origen a muchas polémicas y que, según algunos investigadores, hay que dejarlo claro, es el primer gran fraude de la historia de estos fenómenos. Por eso he dicho muy polémico, claro, Vidal. Y que se transforman un poco en arquetipo que muchos creerán y creerán haber vivido. Claro, cuando tú hablas del año 1968, y en tu introducción lo decías, te estabas refiriendo precisamente a este caso. Las acusaciones de fraude en torno a este asunto son de factura muy reciente. En 1996, un director de cine argentino, Aníbal Lucet, hace unas declaraciones al investigador Alejandro Agostinelli en Buenos Aires, diciendo que toda aquella historia del matrimonio Vidal en realidad formaba parte de una campaña, digamos, viral, pero viral muchos años antes de que se inventara la publicidad viral, para promocionar una película lamentable que se llamaba Che Ovni, en la que, bueno, pues un cantante de tangos, claro, es que esto era tremendo, ¿no? Un cantante de tangos. Era bizarrez argentina. Sí. En el mismo tipo de vehículo que utilizaba el matrimonio Vidal, que creo que era un Peugeot 400 no sé cuántos, pues de repente está conduciendo por la carretera, se encuentra con una rubia despampanante que resulta ser una extraterrestre y entran en una niebla y aparecen en Madrid. Bueno, pues ese elemento para promocionarse, dice Aníbal Lucet, bueno, pues utilizó a varios periodistas y tal para difundir el bulo. Bueno, es su versión, evidentemente, pero no deja de ser curioso que a partir o a raíz de aquel incidente, muchos otros comenzaran a acudir a los medios de comunicación diciendo, esto me ha pasado a mí. Contando lo mismo. No con la misma espectacularidad, no transcontinental, digamos, pero sí pequeños casos
que acabaron al final en los archivos de los investigadores y que resultaron muy interesantes. Porque evidentemente físicamente es muy difícil, ¿no?, explicar una desmaterialización de un coche y rematerialización. Tiene que haber alguna explicación. O vaya usted a saber qué. Bueno, hay teorías fascinantes a ese respecto. Yo recuerdo, por ejemplo, Scott Rogo, que es uno de los grandes teóricos de la parapsicología, o Nandon Fodor, que era también otro, decían que quizá las teleportaciones era alguna clase de anomalía espaciotemporal común, muy común de hecho, que se estarían produciendo a nivel, bueno, infinitesimal, con pequeñas partículas, por ejemplo, con cosas como la medalla de William Peter Blatty que comentábamos, o también teleportando grandes masas, por ejemplo, de agua o animales de un sitio a otro. Y ellos decían que quizá muchas de las desapariciones misteriosas que por cientos todos los años acaban en las comisarías de todo el mundo, en realidad eran teleportaciones, gente que desaparecía de un espacio determinado y de repente se materializaba en medio del océano. Claro, en un planeta como este, 70% de su superficie de agua, la probabilidad agujeros de caer... de gusano donde uno caía como una cloaca hacia otro lado. Exacto, la probabilidad de caer en medio de la nada es muy grande. Pues sea verdad o no, la posibilidad de la hipótesis, desde luego, es sobrecogedora. Yo no sé, Santi, casi en titulares, si ha habido novedades de estos casos. Este me parece que tiene una potencia por los 5 testigos con nombre y apellidos y que hablan. Es difícil, hablar de esto y que salgan a la palestra. Yo no sé si ha habido casos, por ejemplo, en Estados Unidos y demás, recientes, porque parece que es uno de los fenómenos muertos, ¿no?, o de los que menos se habla, la teletransportación. Al menos en los últimos tiempos. Yo, desde luego, de 5 años a esta parte, no recuerdo nada. Puede que se haya producido y se haya escapado a mis redes, pero desde luego no me suena. Fíjate que de todos los elementos de este caso, a mí lo que me llama la atención es lo de las palomas. Y la única explicación probable, o sea, la única explicación racional, muy entre comillas, que le veo, es que evidentemente este grupo hubiese estado sometido a algún tipo de anomalía espaciotemporal, que de alguna forma hubiese afectado también a la orientación de una bandada de aves, y que igual que ellos mismos estaban tremendamente confusos, pues esas aves también sacadas de su rutina y con su sentido de orientación, del que dependen absolutamente para todo, completamente alterado, pues tuvieran ese comportamiento y extraño. Por eso golpeaban el parabrisas, por eso se echaban encima del coche. Qué historia más alucinante, más de película. Yo no sé la encuesta. Ahora mismo vamos con Conspiración Española, esa sección que no olvidamos, por supuesto, es Archivo Secreto de Santiago Camacho, que en unos minutos, de forma condensada, nos cuenta una porción, una página oscura de nuestra propia historia. La brujería sería una, pero la que viene ahora creo que os va a sorprender. ¿La encuesta? La encuesta ha cambiado muy poco, pero pueden seguir votando. ikerjimenez.com si quieren votar. ¿Crees que la vida llegó del espacio? Sí, 69,4%, no 30,6%. Interesante. Chicos, nos zambullimos en la elección del profesor Santiago Camacho, profesor de conspiraciones, por lo menos, eso seguro. España, ¿qué capítulo tocará? Vamos allá. Uno de los episodios más trascendentes de nuestra historia de los últimos 150 años, y más olvidado, yo creo que porque salimos muy mal parados, es que España estuvo en guerra con Estados Unidos. Una guerra que fue determinante para que perdiéramos el último vestigio de lo que había sido el gran imperio colonial español, Cuba. El origen de ello fue un incidente que, lejos de estar aclarado, ha suscitado polémicas de todo tipo entre historiadores, militares y civiles, norteamericanos y españoles, en todo este tiempo. Curiosamente, hay una especie de hilo conductor entre todos los casus belli que han promovido las guerras de Estados Unidos, y es que todos tienen una semejanza bastante curiosa. Pearl Harbor, el 11S, el incidente del Golfo de Tonkin, que determinó la guerra de Vietnam, y el que vamos a tratar esta noche, la explosión del acorazado Maine. En 1895, el pueblo cubano, liderado por José Martí, luchaba por su independencia. Era el último vestigio que quedaba, como hemos dicho, de ese imperio colonial español, y en un proceso que había hecho caer como fichas de dominó durante los anteriores 150 años a prácticamente todos los países de ese imperio, pues solo quedaba esa última y otro vestigio que era Puerto Rico. Estados Unidos estaba muy implicado en aquello. Tenía importantes intereses comerciales y estratégicos con la isla,
No hay que olvidar que su posición privilegiada le permitía controlar todo el Caribe, y que la gran riqueza de materias primas de la isla pues abastecía a comerciantes de toda la costa este norteamericana. Curiosamente también, en esa misma época, había dos hombres que tenían una particular guerra común y que en las facultades de periodismo pues esa batalla se ha estudiado hasta la saciedad. Esos hombres eran Joseph Pulitzer, que dio nombre al premio Pulitzer que se da actualmente, que era el propietario del New York World, y William Randolph Hearst, el magnate de la prensa estadounidense y cabeza del New York Journal. Estos dos periódicos intentaban mutuamente echarse a la cuneta el uno al otro, promoviendo historias a cuál más sensacionalista, a cuál más amarillista. De hecho, el término prensa amarilla nace en estos días, y ven en la Guerra de la Independencia de Cuba un filón de historias en las cuales enardecer a sus compatriotas. Se hablaba poco más o menos que de genocidio del pueblo cubano, de atrocidades sin cuento cometidas en los campos de concentración, algo que, de haber existido entonces, nos habría colocado de lleno en la famosa lista del eje del mal. Tanto es así que una serie de incidentes provocan que los Estados Unidos decidan enviar al puerto de La Habana un acorazado de segunda clase, muy obsoleto, un barco que podríamos denominar como prescindible actualmente, que era el acorazado Maine. William Randolph Hearst automáticamente manda, es una anécdota muy célebre, a uno de sus mejores fotógrafos para que tome testimonio gráfico y sea el primero en mandar fotografías de la guerra entre los Estados Unidos y España. Claro, el atribulado fotógrafo le dice: pero señor Hearst, no hay guerra. Y entonces dice una frase histórica que es: tú haz las fotos, que la guerra la pongo yo. Y lo cierto es que pocas casualidades en el mundo de la guerra han ocurrido que sean tan afortunadas para uno de los bandos y tan desafortunadas para otro. La noche del 15 de febrero de 1898 tuvo lugar una atronadora explosión que iluminó el cielo de La Habana, y es que el polvorín del acorazado Maine saltó por los aires, llevándose por delante al barco a 230 marineros, 28 marines y 2 oficiales. Curiosamente, el capitán no, el capitán estaba de permiso en tierra. Hearst se agarra como un clavo ardiendo a este incidente y comienza a publicar que terroristas españoles han colocado una mina submarina en el casco del Maine y la han hecho estallar. Recordad el Maine, publica a 4 columnas en una tipografía enorme, y la presión de la opinión pública es tan terrible que el presidente McKinley, que no tenía demasiadas ganas de enfrentarse bélicamente con nadie en aquel momento, no tiene más remedio que declarar la guerra al Reino de España. Hasta los años 70, la controversia de si realmente los españoles tuvieron algo que ver con aquella explosión, que tampoco les convenía, o realmente fue un accidente, estuvo abierta. Una investigación oficial de la Marina estadounidense determinó en esa década que había sido un accidente. Lo único que quedaba eran los restos que estuvieron durante décadas varados en ese puerto, y un examen parece que determinó que la Santa Bárbara había explotado por causas desconocidas. El problema es que solamente se contaba con esa prueba pericial, porque curiosamente absolutamente todos los documentos oficiales norteamericanos relativos al incidente del Maine habían desaparecido. Así que las hipótesis de conspiración fueron continuas y el número de sospechosos mucho más amplio del que creemos. El primer sospechoso, curiosamente, era el gobierno español, pero el gobierno español no como un error de estrategia, queriendo cometer un acto terrorista contra ese barco que a fin de cuentas no tenía mayor importancia, sino porque lo que dicen las teorías conspiratorias es que el gobierno de Sagasta quería deshacerse literalmente de Cuba.
aquello estaba trayendo muchísimos problemas, pero claro, abandonar ante los rebeldes hubiese sido un baldón a la imagen de España, interior y exterior, absolutamente inasumible. ¿Qué se podía hacer? Provocar una guerra con un enemigo poderoso, que se supiera que iba a ganar esa guerra, y por lo tanto la honra estaba completamente asegurada. Por supuesto, el siguiente sospechoso es el propio gobierno estadounidense, dado que los indicios de la tal prueba pericial indican que la explosión no pudo ser desde fuera, sino desde dentro. Algo no tan complicado, porque el acorazado Maine, lejos de ser un compartimento estanco donde no podía entrar nadie, era frecuentemente visitado por gente de La Habana, comerciantes, personajes ilustres, prostitutas, gente de todo tipo que entraba y salía sin demasiado control, con lo cual colocar un artefacto explosivo en alguna parte pues no hubiese sido, para alguien entrenado en esas lides, demasiado complicado. También llama mucho la atención a los que se adhieren a esta teoría el hecho de que el capitán del barco no solamente luego durante la guerra pues fuera ascendido y recibiera una nueva nave que comandar, sino que fue nombrado jefe director de la inteligencia naval norteamericana. También se ha hablado de grupos que los había pro-españoles incontrolados que podían haber cometido lo que estrictamente consideraríamos un atentado terrorista. Pero el siguiente sospechoso es el más curioso de todos, que es el propio William Randolph Hearst. Hay una serie de hechos que apuntan a que el interés de Hearst era incluso mayor que el de los propios Estados Unidos. Sus periódicos estaban en aquel momento amenazando no bancarrota, pero sí ser desbancados de su posición de privilegio por los periódicos de Pulitzer. Con lo cual, esa incriminatoria, entre comillas, frase de yo pongo la guerra, pues se coloca como su causa para este caso. Y así se queda la cosa. Lo cierto es que nunca sabremos lo que sucedió, sobre todo por esa misteriosa desaparición de documentos. Pero, recordando otros casos posteriores, nunca, repito otra vez, un hecho fortuito le vino tan bien al triunfador de una guerra y tan mal al perdedor. 3:47, una lección de la historia oscura de nuestro país. Por cierto, ¿qué ha pasado en la historia tal día como hoy? En el misterio, en la conspiración, en los sucesos, en los hallazgos, en la arqueología. Son las efemérides de nuestro compañero Carlos Largo. 21 de noviembre de 1939. Nace el político estadounidense Bud Dwyer. Acusado de haber aceptado varios sobornos, decidió quitarse la vida en 1987 mientras realizaba una conferencia que estaba siendo televisada en vivo. El 21 de noviembre de 1953 se anuncia en el Reino Unido que el hombre de Piltdown, uno de los descubrimientos científicos más espectaculares de los últimos años, había sido un fraude. Durante 40 años, un cráneo fósil descubierto en Sussex había sido considerado el eslabón perdido entre los simios y el hombre. Pero el hombre de Piltdown era una falsificación. Los científicos se indignaron. El público se escandalizó. ¿Los científicos estaban fabricando monos? 21 de noviembre de 1969. Se establece el primer enlace de ARPANET entre la Universidad de California y la Universidad de Stanford, una conexión pionera que serviría como base para la creación futura de Internet. La gran revolución informática nace en noviembre de 1969, hace ahora casi 40 años. En plena Guerra Fría, el Pentágono norteamericano buscaba alternativas a la comunicación por radio. Creó ARPANET, la primera red de ordenadores. Creó una red de ordenadores que estaban todos conectados entre sí, por si se caía uno, que los otros pudieran tener exactamente la misma información y que estuvieran todos interconectados. 21 de noviembre de 2009. Un meteorito sorprende a los científicos del planetario de Johannesburgo por el brillante destello que produjo su explosión. Un violento fenómeno que pudo ser visto desde varias ciudades de Sudáfrica. Un meteorito surca el cielo nocturno, impacta a lo lejos con una
terrible explosión. Miren lo que es la luz que capta la cámara después del impacto. El meteorito cayó en la localidad de Gauteng, en Sudáfrica, el pasado sábado 21 de noviembre, a eso de las 11 de la noche. Los habitantes vieron primero una bola de fuego verde que, después de impactar, convirtió por una noche el cielo de la noche en día. 21 de noviembre de 2008, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio debatía sobre el polémico yacimiento de Iruña-Velilla, un sorprendente hallazgo que desde su presentación en el año 2006 ya poseía numerosas incógnitas. El elemento cruz, muy conocido por todos y ampliamente atestiguado entre los grafitos, no es compatible en un periodo tan antiguo, pero la cuestión más singular se centra en el hecho de que se trata de cruces vestidas, es decir, se trataría en realidad de crucifijos, que como es bien conocido aparecen únicamente a partir de mediados del siglo V después de Cristo. Si bien los soportes deben considerarse efectivamente como auténticos y en general fechables entre los siglos I y III después de Cristo, los grafitos resultan falsos, realizados sucesivamente, casi seguramente en tiempos muy recientes, quizás en el momento mismo de su aparición. ¿Cuántas cosas pasan en el mundo, verdad, Javier? El escándalo de Iruña-Velilla, ¿os acordáis, Carmen? Hace ya 2 años que lo tratamos, un escándalo sin precedentes, y yo recuerdo además, no sé cómo acabará esa historia, pero que había alrededor de 600 millones de las antiguas pesetas destinados a un museo en Vitoria solo para las lascas de Iruña-Velilla, que resultaban al parecer más falsas que una moneda de 6 euros. Por desgracia, nada vinculado al ser humano, a la especie humana, está exento de corrupción, incluida la ciencia. Incluida la arqueología, sí señor. Hablabas de un último detalle, una última nota de ese hallazgo terrorífico ocurrido en Tailandia y que da verosimilitud, al parecer, mientras no se demuestre lo contrario, ojo, al asunto de los loot crocs y demás. Bueno, en un principio no se ha hablado nada de eso, Iker. Se cree que son abortos ilegales de las más de 4.000 clínicas que practican abortos ilegales en Bangkok. Y lo que se va a hacer es que el día 27 de noviembre van a organizar un funeral budista para los más de 2.000 fetos que han hallado. Algunos de ellos, Iker, decía que estaban allí desde hacía más de 1 año. En fin, y en un templo. Y se ha detenido ya a una mujer que al parecer era la que trasladaba los fetos de los niños desde esas clínicas hasta ese templo. Ojalá, ¿no? Sea todo leyenda urbana, eso del comercio como amuletos de la suerte de algunas de estas criaturas. Vamos con mensajes, vamos con los últimos mensajes, con el resultado final de la encuesta, que por supuesto sigue viva en ikerjimenez.com y que podéis seguir, por supuesto, actualizando. Hay algunas con miles y miles de votos y es curioso porque eso en el futuro, compañeros, será pues un material de sondeo interesantísimo de qué pensabais vosotros en pleno siglo XXI. Por cierto, 2 cosas. En nada, creo que en 3 días, si no cambian las cosas o las tornas, sale ese CD de la música tan importante, ¿verdad? De Milenio 3 y de Cuarto Milenio, la música de la nave del misterio, con algunas joyas que nosotros fuimos escuchando ya en coche, ¿verdad? Javier, camino a Quintana Ortuño, y que yo creo que son emocionantes, por lo menos para quienes vivimos intensamente el misterio. 2 cosas, gracias a los amigos de iVoox, que se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en una plataforma impresionante de distribución de audio en castellano, y que me comunicaban, me informaban. Este dato es, en fin, es como, bueno, pues un dato, simplemente, pero que nuestra franja de emisiones de radio, porque hay diferentes departamentos, como en todo, como tiene iTunes, pero en iVoox, del puesto 1 al 121, eran emisiones de Milenio 3, las más descargadas, del puesto 1 al 121, en el fragmento destinado a los programas radiofónicos, en fin, no sé, me parece bastante impresionante y le agradecemos muchísimo a toda esa gente que está ahí. Guillermo León, que distribuye también a través de ikerjimenez.com pues los programas en iVoox. Gracias también al apoyo que hay en iTunes, porque hay que decirlo, este programa se está convirtiendo en un fenómeno en Internet, siempre lo ha sido, es la realidad, pero ahora ya los datos que tenemos mensualmente nos sobrepasan, amigos. Podemos hablar de el verano aquí, datos frescos, de casi doblar el nivel de descargas, que ya hablamos de muchos cientos de miles de descargas, muchos cientos de miles, aproximándose al 1.000.000 de descargas, que nos parece algo asombroso, nunca soñado, y sobre todo por amigos de América.
Gracias, amigos. Los últimos datos podemos darlos de plataformas de descarga próximos a las 800, 900.000 descargas de Milenio 3 cada mes. Yo creo que es espectacular. También es espectacular lo que está pasando con tu blog. El blog de Carmen, es increíble lo que está ocurriendo. Yo no sé, o está todo el mundo en internet o algo ocurre, porque es increíble lo que está pasando. Por ver otras cosas que hago. Pues vamos con los últimos mensajes. Vamos con los ganadores, si quieres, y que el primero de Historia de la Brujería en España, publicado por Espasa y escrito por Josep Pérez. El primero de ellos es para José de Madrid, que nos decía, ¿sabéis lo que os digo? Hay que reivindicar a Charles Fort. El tiempo le está dando la razón en muchas cosas. Otro es para Lorena Cubero, que nos decía, hola, desde siempre me ha contado mi abuela que en su pueblo de Cuenca había brujas que se reunían en el osario de al lado del cementerio para robar tuétanos de los fallecidos recientes y que rechinaban los dientes cuando veían que se aproximaba gente a donde ellas estaban para que huyeran. También se daban casos de teletransportación. Hará unos 80 años de eso. ¿Habrá que ir a ese pueblo de Cuenca? Sin duda. Cuenca mágica siempre. Y el último es para María Asunción, que nos decía, en Galicia desde siempre han existido las meigas y aún hoy en día, si eres de alguna de las aldeas, sabes a qué mujer acudir para pedir una hierba que cure tus males. Vamos a hacer una cosa, hablando y dedicándonos tanto a lo de internet. Fíjate, cuando se ha mencionado ahora Charles Fort, estaba pensando que había que hacer un saltoral del misterio. Pues sí, la verdad que sí, o por lo menos una galería de retratos de grandes del misterio. Claro, pero me refiero, ¿sabes qué? A que el día pues es dedicado, no digo santoral como algo, sino como figuras del calendario. El día tal, recordamos a San Charles Fort, claro que sí, o a Charles Fort, bueno, el día tal. Oye, me parece genial. Podemos empezar por el 1 de enero. Es decir, 1 de enero... San Quintana Ortuño. Exactamente. El caso de Burgos. Pero te lo aseguro, me parece muy interesante. 2 de enero, Bardenas Reales. Y así todo el año... bueno, sí, pero con personajes. Puede ser muy interesante. Por cierto, Santi, ¿tú tienes página web? No, todavía. ¿Ves? Pues tienes que ponerte... Y blog tampoco. No, que vaya. Ay, ¿no? Amigo. No Santi, Santi está siempre espiando ahí en la sombra, como debe ser. Javier, para luego javiersierra.com. Mira, es que esto es bueno hacerlo con todo lo que está ocurriendo. Tu web, Javi, es javiersierra.com. Que está en proceso de transformación dentro de en el limbo. Poco tiempo. No. Está en marcha, evidentemente, pero va a haber una javiersierra.2 en breve. Habrá Javier sorpresas. Sierra 2.0 sería, ¿no? Sí, habrá Oye, sorpresas. ¿has traído las galeradas de...? Sí, las galeradas de El Ángel Perdido. Ya hablaremos. Ikerjiménez.com es nuestra web oficial, vamos a decirlo así. Y tu blog, Carmen, es... lanavedelamoda.com. Bueno, pues muy estamos diferente todos. A todos los vuestros. Sí. Gracias a toda la gente que vino a vernos con el asunto de Félix Rodríguez de la Fuente. Gracias por mantener el espíritu vivo de esta persona. Y yo creo que esa idea es buena, ¿eh? Hacer una especie de, no sé si agenda, sí, santoral, por eso, un día dedicado a la memoria, calendario. Sí, pero de personajes importantes del misterio y de la ciencia y de la investigación, de los viajes. San Fawcett, ¿tú te imaginas, no? Y de repente... Coronel Fawcett, buena. O, no sé, recordar un día a San Martín. San Belmez de la Moraleda. Sí, San Belmez, o por ejemplo, sí, San José Martínez Romero. San Ochate. No, yo digo personajes. Personajes, para que tenga una influencia. Pues entonces no podemos empezar por Quintana Ortuño. Ya lo sé. Pero sí por uno de los testigos, por ejemplo, que estaba allí. Que ya lo convertimos en santo. No santo, me refiero a una cosa que nos recuerde a alguien y que cada día del año, o cada día que coincida con Milenio 3, tengamos un argumento. San Nikola Tesla. Me ha gustado la idea. Habrá que darle una vuelta, ¿eh? Santiago Camacho, ¿tú qué santo recomendarías así rápido? Hombre, Charles Fort tendría que es ser buenísimo, el primero, desde luego. Y luego, pues yo qué sé... Pues no me digas más que no... Vale. Kenneth Arnold, por ejemplo. Buenísimo. ¿Y? San William Peter Blatty. San William Peter Blatty no está nada mal. Sí, señor. Bueno, y pueden ser vivos... Bueno, en fin, lo pensaremos, lo iremos pensando. Dadnos ideas vosotros, claro que sí. Mañana en Cuarto Milenio, con un sinfín de viajes, entre ellos el interior del cuerpo humano con sus misterios. Fermín Agustí, Carlos Largo, Coque Peinado, Noel Calero, todo el equipo... Intentad, amigos, es nuestro mensaje. Sed muy felices. En 7 días, más Milenio 3.